En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. El Señor me ha dado el privilegio de compartir el tema que se llama el libre albedrío. A lo mejor tú vas a decir, bueno, pero albedrío no está en la Biblia, no es bíblico, no está escrito. Es verdad que no está escrito, pero el Señor cuando toma palabras quiere llevarte con un mensaje para que nosotros podamos descifrar y entender lo que su bendita palabra nos quiere decir. Albedrío se refiere a la capacidad mental de una persona para tomar decisiones libres y voluntarias, haciéndolas responsables de sus propias acciones. Entonces la voluntad también dice que es la facultad humana para hacer una cosa o dejar de hacer, o seguirlo haciendo o abandonar ese pecado. El poder de la voluntad es lo más sagrado que Dios nos ha regalado. Es esa libertad conocida como libre albedrío, donde el ser humano elige o decida. Lo tomas o lo dejas. Continúas en el pecado o abandonas. ¿Decides un mejor camino o no lo decides? Al principio el Señor, cuando creó los cielos y la tierra, creó los animales, entre ellos también creó al hombre. Pero el Señor dice que al hombre fue al único que le dotó de capacidad de raciocinio para poder distinguir lo bueno y lo malo. Adán fue el primer hombre que no pudo haber pecado, pero él pecó. La desobediencia lo pudo más y lo llevó al pecado. Pero hermanos, vámonos a las Escrituras, en Génesis 2, 16, 17. Dice, mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Y mandó Jehová. Aquí hay un mandato, aquí hay un mandamiento que no podíamos desviarnos, pero sin embargo él lo hizo. Y el momento en que él cometió ese pecado, nosotros nos hicimos todos acreedores y nos hicimos herederos de esa desobediencia. La desobediencia fue la que le apartó del bien y se fue al mal. Él pecó y por eso lo que todos somos destituidos de la gloria de Dios. Papá Dios, cuando Adán había desobedecido, él fue a comer del árbol que le dijo que no pudiera comer. Sin embargo, él no hizo caso. Dijo, no, yo ya comí, aquí estoy vivo. Pero cuando el Señor vino y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Adán a escondidas le dijo, acá estoy. Amada iglesia, yo les pregunto que cuando nosotros cometemos un pecado o cuando estamos en pecado, paulatinamente nos vamos separando de los hermanos o nos vamos separando de la congregación. Nos vamos apartando poquito a poco. Nosotros hemos perdido la capacidad de poder rechazar el pecado por la desobediencia. Y es así que el Señor, en Deuteronomio 30, 19, nos dice en su palabra, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Aquí hay un verbo que dice escoge, escoge. Pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Cuando dice a los cielos y a la tierra llamo por testigos, dice que los cielos y la tierra es lo más grandioso que Dios tiene. Y puso por testigo para nosotros. Y nos dice que tomemos la vida o la muerte. Tienes libre decisión. Tú tienes el libre albedrío para tomar la vida o la muerte. La vida que significa vivir en luz. Que significa vivir agradándole al Señor, buscando de Él. Y la muerte tú vives en tinieblas.
En las tinieblas donde no puedes caminar, donde tú no puedes ver nada, absolutamente nada, entonces tú estás muerto. Y bueno fuera que murieras y te metieran en un cajón y te vas a un cementerio y te acabas. No, esta es una muerte espiritual que paulatinamente tú vas decayendo y cuando tú acuerdas ya estás fuera. La bendición y la maldición, ¿cuántos de nosotros queremos bendición? Creo que todos de nosotros queremos una bendición. La maldición no la queremos. Pero aquí nos da a escoger. Escoge, dice el Señor. Amada iglesia, yo te pregunto, ¿tú qué escogerías? La bendición diremos todos, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a escoger la maldición? Pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Cuando nos está hablando de que para vivir nosotros con nuestra descendencia, bendito sea el Señor, cuando Él nos ha dado una descendencia libre de alcohol, libre de drogas, esa es una descendencia que tiene bendición. Mira lo más preciado, tener un hijo libre de drogas. Mira la bendición más grande de que tú tienes que dormir tranquilo, no estar esperando que tus hijos van a llegar a la medianoche. Y si algo de eso está sucediendo en tu casa, espera en el Señor. Espera porque Él tiene grandes cosas y el Señor hará que cambie la vida, tu descendencia. Tu descendencia un día entenderá en qué camino tú estás y escogerá la bendición y te seguirá. Entonces también había un pueblo en el cual seguía sus costumbres y él no quería seguir la bendición. Ellos estaban acostumbrados, como todos nosotros acostumbrados a la maldad, al pecado. Si nos vamos a Josué 24, desde el 14 y el 15. ¿Sí? Dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Qué nos pide ahí? Que le sirvamos a Jehová. Y ahora el 15 nos dice, y si mal os parece servir a Jehová. Otra vez nos dice ese verbo, escogeos. Tenemos la libertad para escoger, iglesia querida, tú tienes la libertad para escoger, ¿quieres servirle al Señor o a quién quieres servir? O a los dioses, dice, ¿a quiénes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río? A los dioses, los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La pregunta es, ¿a quién decidiste tú servir? ¿A quién tú quieres seguir? Si tú quieres seguir en los mismos pecados que antes cometieron tus padres, en los que estuvimos acostumbrados todos a servir, ahora ¿a quién quieres servir? Escoge. Sabes que Dios te da la libertad, el libre albedrío para que tú escojas lo que tú quieras hacer. Dios no puede irte a sacar de las orejas y decir, ven y sírveme. Él no lo puede hacer eso. Lo que sí, Él te da la libertad para que tú escojas. ¿Cómo quieres tú vivir? ¿A quién quieres servir? ¿Quieres servir a los dioses de los amorreos? ¿Quieres servir a los dioses que aún rondan en el mundo? ¿A quién quieres servir? Lo que es yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando tú dices yo y mi casa serviremos a Jehová, sabes que le estás echando la espalda al pecado. Porque Papá Dios es digno de honra y toda gloria. Si avanzamos en Génesis 39, desde el 5 al 11, nos está diciendo, aquí hubieron gentes también, personajes que eran temerosos de Dios y obedientes a Dios, que rechazaban el pecado. Dice, aconteció que desde cuando él dio encargo en su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo en la casa al egipcio. Y a causa de José, la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, y así en casa como en el campo. Tenía mucha bendición. Estamos hablando de Potifar, que él lo llevó y lo tomó a José como su siervo, como su esclavo. Entonces dice el 6, y dejó todo lo que tenía en manos de José, porque vio que había mucha bendición, porque en este varón había obediencia, este varón estaba siendo obediente y era temeroso de Dios, y quiero que prestes mucha atención a lo que él hizo, a lo que a lo mejor ninguno de nosotros pudiéramos haber hecho. Dice, y dejó todo lo que tenía en sus manos, en la mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía.
Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Ha de haber sido un varón alto, un hebreo. Imagínense, mujeres, cómo habrá sido de pinta el hombre, de fuerte, de buena presencia, dice. ¿Cómo habrá sido? Para que la mujer de Putifar le vea con ojos golositos y quiera de ese hombre. Entonces dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. ¿Te imaginas cómo sería de guapo para que lo vea? Tan lindo. Y no pasa solo con él, también pasa ahora a nosotros en el mundo. También los hombres vemos una mujer bonita, las mujeres ven un hombre bonito, les gusta, pero hasta ahí podemos llegar. Pero mira lo que aquí está diciendo, yo quiero que prestes mucha atención. Dice, ven y duerme conmigo, le llamó. Ya le miró con ojos golositos. Está guapo, ven y duerme conmigo. Putifar se fue al campo, se fue por ahí. Ven a dormir conmigo. Pero ¿sabes qué? La decisión que tomó José fue, y él no quiso, dice, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, porque todo le había dado a él que cuide. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Él estaba a cargo de todo, sobre él estaba todo. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Era la única que no podía tocarla, ¿no es cierto? Por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Entonces la decisión que tomó José, ¿cuál fue? No fue el pecado. Él tuvo libre albedrío para hacer. Él tuvo la libertad completa para tomarla a la mujer. No estaba Putifar, no estaba nadie viéndole. Estaban solitos los dos. Imagínate, ella sola, yo solo y ¿qué podía haber pasado? Pero sin embargo, él respetó. ¿Pero por qué lo hizo? Porque él era temeroso de Dios y dijo, yo no puedo hacer este gran mal. Y pecaría contra Dios. Tenía temor al pecado. Amada iglesia, yo quiero que vayamos entendiendo que el temor al pecado es el que a nosotros nos hace tomar la decisión, buena o mala. Pero también, si vamos a las escrituras en Romanos 3, 10 al 12, dice como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando dice como está escrito, esa misma palabra ya estaba escrita en el Salmo 14, del 1 al 3. Puedes revisarla en casa. Dice como está escrito, ya estaba escrita esta palabra en el Salmo 14, del 1 al 3. No hay justo ni aun uno. No hay justo, hermanos. El único justo fue Jesucristo. Nosotros no somos justos por nada. Nosotros lo que somos es justificados por esa bendita sangre del Cordero. Por eso somos justificados. No somos justos. El 11 dice, no hay quien entienda. Amada iglesia, ¿cómo va a entender? ¿Cómo vamos a entender si cuando estamos sumergidos en el pecado no entendemos jamás que tenemos un Dios poderoso que está en los cielos? Jamás entendemos de que tenemos que buscar de Dios. Por eso dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cómo voy a buscar si yo estoy sumergido en mis delitos y pecados? Si a mí me gustó más el mundo, me gustó el pecado, entonces estoy sumergido en eso. ¿Cómo voy a buscar de Dios? No tengo cara. ¿Cómo llego a decirle a papá Dios que yo quiero ser su hijo si estoy enteramente entregado al pecado? Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Todos se apartaron del camino. ¿Si sabes cuál es el camino, amada iglesia? El camino es Jesús. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Él quiere que tú llegues al Padre a través de Él. Pero se desviaron. El momento que tú te desvías es porque tú te apartaste del camino y tú caíste en un lugar pecaminoso. Tú te metiste en un lodo cenagoso y no puedes salir de ahí mientras no busques de Jesús. No hay ni siquiera uno. Todos pecamos. Todos los que estamos aquí pecamos. Iglesia querida, toditos pecamos. Todos somos pecadores. Yo, tú, todos. Toditos pecamos. No hay uno bueno.
Y por eso es lo que estamos apartados de Dios, nos apartamos, por el pecado nos apartamos y luchamos por venir a Dios, pero cada vez sabemos que hay alguien quien un día nos redimió y que por Él estamos nuevamente aquí. Si nos vamos a la palabra Romanos 3, 23 y el 24, el 23 nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Imagínate, el pecado nos separa de la gloria de Dios. No podemos nosotros estar en vida con Dios. Estamos separados de Dios, todos pecamos. Pero también la buena respuesta es, en el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, somos justificados gratis. A nosotros no nos cuesta nada. ¿Sabes qué nos cuesta? Venir y ponernos a los pies de Cristo. Venir cada vez y buscar de Él. Busca de Él, ven a los pies de Cristo, arrepiéntete y sigue adelante. No te quedes ahí, porque gratuitamente no tiene un costo para nosotros estar en la gracia de Dios, pero a Jesús sí le costó. A Él le costó abrir sus brazos en una cruz. A Él le costó de que yo y tú con tus pecados vayamos y le coronemos, le pongamos una corona. Y rueden por su rostro lágrimas de sangre y de dolor. ¿Para qué? Para que yo sea perdonado, para que yo gratuitamente sea justificado. Hoy es el día, hermano. Hoy es el día en que tú puedes arrepentirte y si estuviste pecando, ven a Cristo. Él te espera, Él ya te justificó. Dice que Él nos saca de la muerte donde estábamos metidos. Continuemos, hermanos, en Efesios 2, 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos. Cuando estamos en pecado estamos muertos, inservibles, inundados en la basura, en un basurero. Pero es Jesús quien viene a darte vida. Sabes que un día aprendí y entendí que de ese parásito que rodaba en el suelo, de esa larva que rodaba en el suelo, de esa oruga que estaba en el suelo, el Señor viene y te transforma en una preciosa mariposa llamativa a todos. Ese es el Dios quien te dio vida. Es el Dios quien te sacó de muerte cuando tú estabas en delitos y pecados. No porque eres un delincuente, un matón, un ladrón. Éramos pecadores. La concupiscencia del pecado nos arrastra. El pecado siempre te va a arrastrar, pero de ahí mi bendito Señor nos sacó, en los cuales anduviste en otro tiempo. Creo que cada uno de nosotros tenemos una pasada manera vieja, fea de haber vivido. En esa anduvimos, todos, porque dice la palabra que no hay justo uno. Y seguíamos la corriente de este mundo. ¿Por qué seguimos la corriente de este mundo? Porque parece que este mundo, todo lo malo, parece que es bueno. Cuando tú ves que afuera la gente se arrastra y se amontona, tú también te vas a ver y te llama la atención y también puedes caer en lo mismo. Pero tienes la total libertad para que tú lo hagas o no lo hagas, a vivir en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Al príncipe de la potestad del aire. Ese churón es un sinvergüenza. Ese demonio, ese Satanás. Yo le digo churón porque cuando yo era chiquito, cuando andaba en mis delitos y pecados, yo le robaba el dinero a esa imagen que era el diablo. Y el sacerdote me dijo, le he robado la plata al diablo. Y desde ahí yo le digo churón, pero para mí es el mismo Satanás, el mismo demonio. Y andábamos nosotros conforme a lo que él nos ofrece. ¿Qué te ofrece en el mundo, Satanás? Diversión. Te ofrece la feria, te ofrece los castillos, te ofrece mujeres, placeres, te ofrece alcohol, te ofrece droga, te ofrece todo. Y nosotros vivíamos conforme a esa potestad. Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La pregunta es, amada iglesia, ¿qué espíritu llevas tú? ¿El espíritu de Jesús? ¿El Espíritu Santo del Señor o estás llevando el espíritu de Satanás que opera en los hijos de desobediencia?
pues tenemos que ser obedientes. Estamos llamados a obedecer su bendita palabra. Esto es de día o es de noche. ¿Es claro o es oscuro? El Señor lo hizo todo. Y Él nos está llamando ahora que vivamos en obediencia. Dice ahora, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, desobedientes, los deseos de nuestra carne. Así vivíamos. Lo que nuestra carne nos pedía, ahí estábamos. Me acuerdo tan claro que había hasta una radio que decía, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Cuántos decían eso? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. El cuerpo sabía que ya era viernes y estaba parado esperando que vengan tus amigos para poder salir y a buscar las botellas de alcohol y las mujeres para salir y llegar al otro día. El cuerpo ya lo sabía. Y si tú no complacías a tu cuerpo se enfermaba. Eso es lo que operaba en nosotros. Los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los malos pensamientos, porque estábamos pensando, manipulando a quién le vamos a caer ya. ¿Qué vamos a hacer? ¿A cuándo nos falta comernos? Eso es lo que hacíamos, pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Y no dirás, porque estoy en Cristo no tengo iras. Aún tengo iras. Y la misma palabra dice, airaos, pero no pequéis. Todos tenemos iras. Todos tenemos iras. Pero dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Tenemos que tener una ira, pero controlar la ira. ¿Por qué estoy teniendo iras? Porque por naturaleza somos y éramos hijos de ira. Lo mismo que los demás. Todos, no hay uno. Pero aquí hay algo. Que cuando Jesús viene, Él nos dice que ya no vamos a ser más esclavos del pecado. En Juan 8, 34 al 36, Jesús les respondió, había un complot, habían los fariseos, los saduceos y todos los buenos o feos que estaban entre ellos discutiendo, diciendo, nosotros no somos esclavos, ¿cómo ser esclavos? Somos hijos de Abraham. Pero Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Cuando dice de cierto os digo, es decir que es verdad, que Él está diciendo y no hay punto atrás. No hay para qué estar pensando nada. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. ¿Sabes por qué? Porque el que practica el pecado dice que es del diablo. Ya venimos viendo que dice que Satanás opera sobre los hijos de desobediencia. Y si nosotros seguimos en el pecado, iglesia querida, estamos perdidos, porque nos hacemos esclavos del pecado. Pero aquí hay otra palabra que también me gusta, dice, y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Vas a decir, bueno, pero ¿cómo es eso? Es que vos tienes en tu casa un esclavo y un hijo. El esclavo, a cualquier momento tú lo liberas, lo dejas que se vaya. Pero el hijo toda la vida va a vivir en tu casa. Y lo más precioso, lo que dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando dice el Hijo, es Jesús. Si Él nos libertara, seremos verdaderamente libres. Ahora, aquí tienes tú que tomar la decisión. Si tú quieres liberarte del pecado, ven a Cristo. Y ya venimos aprendiendo que no te cuesta absolutamente, que todo es gratuito. Es gratis. No te cuesta nada a ti. A Él le costó, pero a ti no te cuesta nada. Ven, libérate, entrégate a Jesús. Dile, Señor, no quiero vivir en esta misma vida que vivía. Y me acuerdo tan claro como si fuese ayer. Cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, llegué muerto en mis delitos y pecados y burlándome de todo el mundo. Cuando yo llegué, me acuerdo tan clarito que yo me senté. El Señor ya me había lavado, ya me santificó. Ahora la pregunta mía como humano era, si de verdad, Señor, tú existes y estás aquí, no quiero volver a casa como vine, quiero volver sin pecado, ya no quiero volver a ser el mismo. Jesús me había liberado, Jesús me liberó, Él es quien te libera, te liberará a ti, a tu descendencia, a tu familia. Así como lo hizo conmigo, lo hará también contigo. Pero si tú traes el pecado y le pones a los pies de Jesús, tú solo no avanzas. Nunca vas a avanzar. Pero Él sí lo puede. Él sí lo puede. Él te hará verdaderamente libre del pecado.
Desde ese día yo me acuerdo que dejé alcohol, fornicación y todo. Y no me costó nada, todo fue gratis. Amada iglesia, si tú estás luchando contra algún pecado, ven a Cristo y díselo a Él, confiésale a Él, libérate y comienza a caminar a los pies de Él. Dile, Señor, no soy digno de ti, pero tú me diste vida. Pero ahora nos dice Él que nosotros seamos obedientes. Filipenses 2, 12 y 15. Dice, por tanto, amados míos, qué palabra tan sutil, tan linda. Amados míos. ¿A vos te gustaría que alguien te diga, amado mío? Cuando llegas a casa, tu esposa te diga, amado mío. O le digas tú a tu esposa, amada mía. Suena lindo, ¿no es cierto? Mira qué palabra que usó el Señor. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, quiere que sigamos siendo obedientes, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Que nosotros estemos preocupados en que Cristo me liberó, en que continuemos el camino. ¿Y sabes cómo tú lo puedes hacer? Cuando tú tienes tu mirada hacia la ciudad celestial, cuando sabes que vas a llegar un día a la ciudad celestial donde ya no va a haber pecado, donde tú decidiste ir y no quedarte estancado en el pecado. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación. Y es lo que Él quiere, que nos ocupemos de la salvación. El 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él es el que nos da el libre albedrío de hacer o no hacer. La voluntad de Él se cumplirá en cada uno de nosotros. Luego dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. A veces cuando toca el servicio, de hecho hoy estamos de servicio, pero bueno, mi grupo el Señor ha bendecido tanto que cuando los convocamos están todos. No están murmurando, pero hay veces que dice, no, pero otra vez yo, otra vez los mismos barriendo. Y los demás, ¿por qué no? Comienzas a murmurar. Y si haces contienda es porque dices, no, yo soy mejor que el otro, yo quiero ser mejor que él. Y buscas hacer algo. Quieres agradar, pero no puedes. Estás cayendo en pecado. La contienda es pecado. El 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. Irreprensibles para que no tenga nadie que decir de ti nada. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Hijos de Dios que no tengas a nadie que te digan nada. Un hijo de Dios que resplandezcas en medio de las tinieblas. Un hijo de Dios que cuando tú estés en medio de la podredumbre del mundo, tú seas la diferencia. En una generación maligna y perversa, yo te digo, iglesia querida, la generación maligna y perversa siempre está. Y quiere el Señor que nosotros seamos esos luminares, en medio de la cual dice, resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Te das cuenta que muchas de las veces nosotros en nuestra casa, todos de ellos beben? De hecho, nosotros todos en mi casa tomábamos, revolcábamos y de todo. Pero bendito sea Dios que tomó al peor, que fui yo. Y cuando Dios me puso delante, todos bebían, me veían que yo no tomaba. Hoy nadie toma una copa de alcohol en mi casa. Todos ellos sirven al Señor. Todos ellos se congregan y buscan de Dios, porque entendieron, porque el Señor me había usado a mí como un luminar. Yo no soy digno de nada, pero Él lo hizo todo. Él es quien nos da la total libertad para hacer cosas buenas y cosas malas. Tú tienes que tomar la decisión hacer lo bueno o hacer lo malo. Estás en total libertad. Tienes el libre albedrío para todo eso. Tienes la libertad para poder perdonar o no perdonar. Si nos vamos a las Escrituras en Mateo 5:44, el Señor les dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Qué duro, ¿no es cierto? Es difícil. Tú tienes a un enemigo, tú buscas la forma de vengarte. Si estás en el mundo, tú buscas la forma de vengarte. Ah, no, eso no se queda así.
Vamos a ver, espera nomás. Busca la forma de vengarte. Cuando el Señor te manda, dice que nosotros perdonemos a nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos maldicen. ¿Cuántos te han hablado mal a ti? Han hablado mal de ti y tú tienes que bendecirlos. Haced bien a los que os aborrecen. No sabemos cuántos nos aborrecerán, pero sin embargo tenemos que hacer el bien. ¿Y sabes por qué? Porque es un mandato de Dios. Él nos está mandando, Jesús, que nosotros perdonemos, y nosotros no tenemos por qué aborrecer a nadie, y que oremos por los que ultrajan y os persiguen. Aquí nosotros tenemos la total libertad de predicar el Evangelio de Jesús. En otros países no tienen, y tenemos que orar por eso. A los que aborrecen, ¿sabes qué, iglesia querida? Tú no esperes nada a cambio. Tú no esperes que si tú le perdonas a tu enemigo, tú vas a tener enseguida algo a cambio. No. Tú nunca esperes gloria de hombres, espera la gloria de Dios. Nunca esperes que alguien te diga, oye, qué lindo que estuvo. No. Yo espero la gloria de Dios y Él será quien me dice, está bien, tú perdonaste, ahora también, así como tú perdonaste, también yo te perdoné. En Colosenses 3:13 hay una palabra que me confronta mucho a mí y siempre yo la he compartido y quisiera que tú te la guardes en tu corazón, iglesia querida. Yo quisiera que si tú puedes anotar en algo, anota. Colosenses 3:13, y acuérdate siempre cuando tú tengas problemas con alguien. Dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo tú. Yo te digo que perdonar para mí no es difícil. Yo puedo perdonar a cualquiera de ustedes. Puedo buscarles el perdón, pedirles que me perdonen, lo que sea. Pero lo difícil está pedirle perdón a mi esposa. El orgullo, el pecado, la vanagloria, la hombría de mí. Yo no puedo pedirle perdón a mi esposa. Espero que ella me pida perdón a mí, pero yo a ella no le pido perdón. Podemos pedir perdón a todo el mundo, a cualquiera, pero menos a la esposa. Es duro pedirle perdón a ella. No sé si a ti te pasa igual que a mí me pasa, pero a mí sí me pasa. Pero cuando yo leo Colosenses, digo, si Cristo me perdonó, ¿yo por qué no voy a perdonar? Si hay alguno de ustedes que no ha podido perdonar a alguien, recuerda que Cristo también te perdonó y por eso tú tienes que hacerlo. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hemos venido compartiendo, venimos leyendo, venimos estudiando, y estad firmes. Cuando dice firmes quiere decir convencido en la fe, convencido en que Cristo fue quien te dio la libertad a ti, convencido en que Cristo fue quien murió en esa cruz por ti y por mí. Nunca nos merecimos. Yo de mi parte ni siquiera guapo soy para merecerme esa muerte de Jesús, esa libertad que lo hizo. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Por qué quieres tú otra vez estar sujeto al yugo de la esclavitud? Porque a lo mejor no hubo ese arrepentimiento verdadero. No estás convencido de lo que Cristo hizo por ti. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, es porque vos te quedaste esclavizado, paralizado. Tú tienes que buscar del Señor, busca otra vez. Hoy es el momento en que tú tienes que buscar. Hoy es el día en que tú tienes que venir y arrepentirte y decirle al Señor que sí, quieres seguir siendo libre y no quieres volver otra vez a ser esclavo. Porque si muchas de las personas dicen, no, yo ya soy libre. Si Jesús dio su vida por mí en la cruz, entonces puedo pecar nomás, vuelvo nuevamente y Él ya me perdona. Mañana nuevamente voy a pecar, vuelvo a Cristo y otra vez me perdona. Pero hermano, quiero decirte algo. Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? Hay una pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. Pero ¿sabes qué? Habíamos aprendido mal este versículo. Yo no sé si ustedes se acuerdan que nosotros nos sabían decir que donde hay el pecado abunda la gracia. Donde abunda el pecado abunda la gracia. Y no es así, mis amigos queridos. Donde hay el pecado, el Señor detesta eso.
Porque imagínate un pecado en tu vida. ¿Cómo quieres que abunde la gracia en ti si tú estás en pecado? Él dice que nosotros no dejemos que el pecado se enseñoree en nosotros. Romanos 6, 12, 13 y 14. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No permitamos que el pecado se enseñoree en nuestro cuerpo. No permitamos, iglesia querida, que el pecado venga y nos tumbe a nosotros. Si nosotros estamos en la libertad de Cristo, si nosotros estamos en la fe en Cristo, sabedores que Él lo hizo todo por nosotros, mantengámonos firmes en eso. Entonces nuestro cuerpo no va a ser lleno de basura, no va a ser basurero del enemigo, sino que va a ser un cuerpo santificado. El pecado de vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, porque el pecado te pone a que tú obedezcas. El pecado te llama. Sabes que el cuerpo te pide lo que tú quieres. Yo les pongo un ejemplo. Ponemos un burro y le pones al burro un poco de hierba y una botella de alcohol. ¿Qué tomaría el burro? La hierba. Pero si tú le pones a un hombre un tongo de hierba y una botella de alcohol, ¿cuál crees que el hombre toma? El alcohol. Porque su concupiscencia de pecado es ese. Su naturaleza es eso. De eso vive. De eso él quiere llenar su cuerpo. Por eso está diciendo que nosotros no dejemos que nuestros cuerpos se llenen de eso. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Nuestros pies cuando se apresuran corriendo a dar un mal testimonio. Cuando tus manos tocan algo inmundo, algo para hacer daño. Cuando tus ojos están mirando con ojos golositos al pecado. Cuando estás pensando cómo manipular a los hermanos para poderles cobrar más o estafarlos. Todo eso viene, todo eso pide el cuerpo. Pero dice que nosotros no hagamos eso, que presentemos nosotros mismos a Dios como cuerpos vivos entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Que nuestros pies sean apresurados para llevar el Evangelio. Eso quiere Dios. Que levantes las manos para adorarlo y honrarlo al Señor. Que tengas tu mirada hacia la ciudad celestial que es el cielo. Y que tengas un solo pensamiento que es Dios quien vive y habita en ti. Eso es lo que el Señor quiere que tú lo hagas. Pero la decisión está en nosotros. Nosotros lo tomamos o lo dejamos. Porque el pecado no se enseñoreará en nosotros. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no va a reinar en tu cuerpo cuando tú estés en Cristo. Si tú has venido a buscar de Cristo y te has puesto a los pies de Él, y estás convencido que Él es el único que te sacó de la podredumbre y ahora sirves al Señor, entonces ahí estás bajo la gracia y vas a entender de que el pecado ya no se va a enseñorear en ti. Vamos avanzando, hermanos, no nos queda mucho tiempo. En Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne son enemistad con Dios. Si tu carne te pide algo, ¿tú crees que eso le agrada a Dios? ¿No es cierto que no? En Santiago también nos habla, inclusive su palabra, que dice la amistad con el mundo es enemistad con Dios. O sea que si tú tienes una amistad con algo de pecado, estás cayendo en enemistad con Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? Es su palabra. Ni tampoco pueden. ¿Cómo van a poder si el pecado está reinando en ellos o está reinando en nosotros? No podemos sujetarnos a la ley de Dios. Pero también dice que a través de eso también tenemos tentaciones, así como la tuvo José. Tentaciones, y no solamente de esa índole, hay muchas tentaciones que podemos tener. Pero en la 1 Corintios 10:13 nos habla su bendita palabra, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces la tentación, cuando tú seas tentado, tú puedes resistirlo. La tentación podemos resistirla, hermanos, mientras estamos en Cristo, mientras estamos buscando del Señor, mientras estamos sumergidos en el Evangelio de Él, en su bendita palabra, podemos resistir todo pecado. Y la única salida es Cristo, porque si nos tomamos de la mano de Él, podemos soportar toda tentación cuando somos temerosos y temblorosos de Él. Recordemos José lo que hizo. ¿Qué hizo él? Rechazó el pecado, rechazó esa mujer preciosa. Ahora el pecado, por más grande que sea, por más bonito que sea, si tú lo rechazas, comienzas a agradar y a hacer las cosas para el Señor. Pero ¿sabes qué? También nos habla en la primera de Juan 1, del 7 al 10. Pero si andamos en luz, o sea que si andamos en luz, o sea que nosotros podemos resistir cuando estamos en luz, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No sé si tú te has puesto a pensar cómo el Señor te fue limpiando. La sangre de Cristo ha sido como un champú para liberarme a mí de toda maldad, de todo pecado. Recuerdo una vez cuando yo vi que un hermano le limpiaba el popó a su hijo y decía, qué asco. Mira cómo te has ensuciado. Los humanos tenemos asco cuando vemos algo sucio. Pero mira nomás que Jesús nunca tuvo asco de donde estuvimos y Él nos fue y nos sacó. Me quebranta mucho cuando yo siento esta palabra que es para mí. Dice que Él nos liberó de todo pecado, con su sangre nos lavó. Fíjate, y no tuvo nada recelo de mí. No le importó quién fui. Le importó que yo llegue a los pies de Él. Dice que Él nos limpia de todo pecado. No hay pecado que no pueda ser perdonado por Dios. Todo pecado Él te lo perdona, menos la blasfemia al Espíritu Santo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. A veces yo he preguntado a alguien, oye hermano, ¿tú todavía pecas? ¿Cómo vas a creer que voy a pecar? Yo soy un hijo de Dios, yo ya no peco. Hermano, ¿usted todavía peca? ¿Cómo voy a pecar si yo soy el anciano de la iglesia? Yo soy un siervo de Jesús, ¿cómo voy a pecar? Pero si decimos eso, que no pecamos, es que le estamos siendo mentirosos a Él y nos engañamos nosotros mismos. Y la verdad de la palabra no está en nosotros, porque la palabra, la verdad de Él dice que todos nosotros somos pecadores. Ahí mismo, la primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿a dónde tienes que confesar tus pecados? Traer tus pecados y confesarle a Cristo, hablarle a Él, no a un hombre. No puedes ir a contarle a un hombre, como teníamos por costumbre antes. Ir y contarle a un hombre. ¿Y qué te hacía ese hombre? Que vayas y reces 5 Padres Nuestros, 4 Ave Marías y tus pecados han sido perdonados. Pobre hombre, que tenga misericordia de él, porque Él no es quien para perdonar pecados, sino únicamente Cristo es quien te lavó con esa sangre preciosa. Él es quien te perdonó todo pecado. Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero hay algo más precioso, hermanos. Amada iglesia, hay algo más lindo que quisiera que prestes mucha atención. En Juan, la primera de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos. Qué lindo, ¿no? Cuando alguien te llame hijitos míos. Y ahora papá te dice hijitos míos. Papá Dios te dice hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Todo te viene Él poniendo con libre albedrío. Tú quieres tomar el pecado o dejar el pecado, acercarte a Cristo o alejarte de Él. Eso está diciendo Él, dice, para que no pequéis. Pero dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Tenemos un abogado, hermanos. Un abogado que no estudió en una universidad. Él vino sabiduría del cielo sobre él. Un abogado que no hizo una maestría. Un abogado que le costó su vida en esa cruz. Una vez más te digo que Jesús en esa cruz fue crucificado, fue clavado por ti y por mí, por mis pecados y los tuyos, por los pecados de las personas que vendrán atrás de nuestras generaciones y por los pecados de todos. Él murió en esa cruz y ese abogado es el que nosotros tenemos con el Padre. Nuestros días de vida están contados, amada iglesia. No sabemos cuándo vamos a morir, si mañana, pasado o más tarde. Pero nosotros ya tenemos un abogado y yo estoy seguro que tengo un abogado quien va a interceder por mí, quien va a abogar por mí ante el Padre. Ese es Jesucristo, el justo, el único, el verdadero. Así es que no tenemos por qué buscar a nadie más. Este abogado no se deja manipular. A este abogado no le puedes ir a sobornar. Este abogado es el justo. Él dijo, es de día o es de noche. ¿Hiciste el bien o hiciste el mal? Entonces, amada iglesia, todos tratemos de buscar de Jesucristo y de rendirnos a sus pies y guardar su palabra en nuestro corazón. Y ahí mismo el 2 dice, y Él es la apropiación por nuestros pecados. Se apoderó de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es el abogado, el que va a interceder. No te rindas ante ningún hombre. No busques a ningún hombre. Y claro está que si tú quieres, tienes libre albedrío, si tú quieres volver atrás, esclavizarte, o si tú quieres seguir a enseñanza de hombres, si tú quieres seguir filosofías y viejas tradiciones humanas, puedes hacerlo. La cuestión está en que tú tienes que ser obediente y buscar de ese Padre celestial. Buscar de ese bendito Jesús que vino y Él hizo todo por nosotros, por ti y por mí. Y gracias a Él tenemos una ciudad celestial para poder ir. No sé si tú te has dado cuenta. ¿Cómo puedes hacerlo? Tienes que hacerlo para llegar allá. No quedarte ahí. Pon tu objetivo en las cosas celestiales. Pon tu mirada en los cielos. No veas lo terrenal. Lo terrenal se acaba. Lo terrenal se termina. Aquí solamente somos pasajeros. Pero en la ciudad celestial no va a haber pecado. En esa ciudad celestial ya no hay pecado. Se acaba el pecado. Cristo está sentado a la diestra de Dios. Por eso Él dice que ponga su mirada hacia arriba. Muchos estaremos caminando, muchos caminamos. A veces decimos, no, pero no avanzo a salir. Si tú pones tu mirada hacia el cielo, estoy seguro que tú miras hacia allá, tú no te sales del camino y continúas caminando. Pero si tú te desvías, es porque no has creído en el unigénito Hijo de Dios. Pero si tú sigues hacia adelante, mientras yo un día estudiaba, me acordé de que unos en la fe estamos más adelante, otros más atrás, otros saliendo, otros llegando. Pero la verdad es, amada iglesia, que yo quisiera que tú te acuerdes cuando en el Éxodo Moisés abrió el mar, pasaban todos los israelitas, atravesaban para llegar a la tierra prometida. Unos ya estaban llegando al lugar seco, otros estaban por la mitad, otros estaban atrás. Ahora yo quisiera que todo el pueblo, toda la amada iglesia siga adelante. Porque si se queda en la mitad del camino, viene el mar y nos consume, nos acaba. La pregunta es, ¿tú qué decidiste? ¿Amar a Jesús? ¿Seguirle a Jesús? ¿O quedarte ahí como estás?